El retiro. Por un tiempo estuve perdido en el vicio del alcohol. Este tipo de comportamiento logra destruir las relaciones con la familia. Uno no lo ve así, pues todo es normal. Mi esposa y algunos de mis hermanos tuvieron la gran idea de enviarme a un retiro espiritual sin mi consentimiento. Me engañaron diciéndome que una hermana de mi mujer nos invitaba a una fiesta. Como no tengo auto, mandaron a uno de mis hermanos por mí. ¿Cuál sería mi sorpresa que llegó en un auto que no era el suyo? No se me hizo extraño, pues en ocasiones él toma prestado el auto de mi hermano mayor, para irnos a su casa en La Calera, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. De hecho, esa fue la dirección que tomamos. Esto me hizo sospechar que todo era un plan para encerrarme en un centro de rehabilitación. Me asusté y me puse agresivo, pero mi hermano intentó hacerme entrar en razón. Fue entonces cuando me explicó que íbamos en dirección a un retiro espiritual, que duraría solo 3 días. Según él, eso sería lo mejor para mí, pues regresaría renovado. Me dejó en una intersección junto a varias personas que estaban afuera de una camioneta van. Nos subimos y agarramos carretera. Dimos vuelta en una brecha en dirección a la sierra. No vi ningún señalamiento que me indicara dónde estaba, pues sinceramente, pensaba escaparme en cuanto tuviera oportunidad. Me habían contado historias acerca de lo que les hacían en esos supuestos retiros espirituales. No pensaba soportarlo. Llegamos hasta una hacienda, donde de inmediato nos pasaron a una capilla. Allí nos retiraron los celulares y todos los objetos con los que nos pudiéramos hacernos daño. No quise oponer resistencia ya. Intenté obligarme a creer que esta experiencia me ayudaría. Comencé a sentirme mal desde un principio. Era como si todas las resacas acumuladas se apoderaran de mí. En un intento por disminuir mi malestar, comencé a mirar el lugar en el que estaba. Se veía antiguo, aunque no descuidado. Se nos dijo que el lugar era una hacienda, aunque yo más bien le veía pinta de ser un edificio religioso, pues los detalles de este tipo se veían por doquier. Incluso en la misma construcción podías ver detalles que formaban una cruz. Fueron varias las dinámicas que nos pusieron a hacer. Para una de ellas, nos llevaron a uno de los tantos patios. El lugar se encontraba frente a un cerro. Esa parte sí se veía muy descuidada, pues la maleza no dejaba ver los detalles en los muros que marcaban el límite del edificio hacia el campo. Lo único que sobresalía de la maleza era la cúpula de un pequeño edificio. Nos pusieron a realizar unas oraciones extrañas. En medio de la dinámica, miré en dirección a la cúpula. Entonces vi un enorme animal parecido a un gato, pero con el rostro extraño. Me tallé los ojos y volví a mirar en la misma dirección. El animal saltó en dirección al cerro y desapareció. Me quedé pensando en el rostro del animal. No le encontraba forma. Se parecía al de las lechuzas. Le pregunté a una persona que estaba a un lado mío si había visto al animal, pero él me dijo que no. Uno de los organizadores me separó del grupo y como castigo por no participar en la dinámica, me encerraron en una habitación. Se me encargó realizar una carta a mí mismo. No hice nada y me quedé dormido en el piso. Después de un rato, me despertaron unos gritos. Cuando menos lo esperé abrieron mi puerta. Era uno de los organizadores. Me dijo que una persona resultó herida por un animal salvaje. Nos reunieron de nuevo en una capilla dentro del edificio. La persona herida era una chica de unos 19 años, tenía un horrible rasguño en el brazo izquierdo. La herida no se veía tan grave, pero la chica se veía histérica, decía que un monstruo la había atacado. Uno de los organizadores nos dijeron que la atacó un gato montes, por lo que el resto de dinámicas se realizarían dentro del edificio. La chica llorando pedía que la mandaran a su casa, pero lo único que hicieron fue darle un medicamento para que se relajara. Nos asignaron varios dormitorios, 5 personas por dormitorio. Una de ellas tenía que cuidar a las demás de que no consumieran ninguna droga o alcohol. Pasada de la medianoche, nos despertaron unos extraños sonidos que hacían eco en la sala principal del edificio. Parecían los rugidos de un león. Nos gritaron que nos quedáramos en los dormitorios, pero nadie hizo caso y nos dirigimos en bola hacia la sala. La gente hablaba de que un enorme gato se cayó desde un domo que estaba en el techo de la sala. En efecto, los cristales que lo formaban estaban regados por toda la alfombra.
Los organizadores nos pidieron que regresáramos a nuestras habitaciones, pues ellos se ocuparían del asunto. Nos alejamos de allí, pero vi que 2 de los organizadores sacaron unas escopetas. No quise regresar a mi habitación, así que de regreso, fingí ir al baño, pero me desvié en dirección a un lugar de la casa al que no habíamos entrado, pues estaba clausurado. Las personas que estaban allí, sí se veían un poco mal de sus emociones y obedecían sin ninguna objeción, así que no me resultó difícil escabullirme sin que nadie me viera. Caminé por un pasillo con varias puertas cerradas con candados, el lugar olía a zoológico, era un aroma muy intenso. Recorrí todo el pasillo hasta llegar a una puerta de madera, en eso escuché algunos pasos y las voces de los organizadores, no vi dónde podía esconderme y lo único que se me ocurrió fue intentar abrir la puerta, la cual no creí estuviera sin llave. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que apenas di el primer giro a la perilla de la puerta, esta se abrió como si nada. Creí que detrás de esa puerta habría otra habitación, pero no, salí directamente a un jardín. Me escondí detrás de 2 macetas enormes. Segundos después se encendían unas luces, escuché de nuevo las voces de los organizadores, me cubrí la boca para que no me escucharan, entonces lo volví a ver. El enorme gato con cara de lechuza estaba a unos cuantos metros de mí, ahora sabía perfectamente que no era una alucinación, pues estaba completamente sobrio. Escuché a uno de los organizadores gritar que ese animal era un nahual y enseguida se escucharon 2 tiros, yo creí que me darían a mí, pues pude escuchar las balas justo a un lado de mis oídos. Me dio un ataque de pánico y salí de mi escondite, los organizadores me gritaron que me alejara del nahual, corrí en dirección hacia ellos, después miré de nuevo al animal, le habían dado en una pata y en lugar de querer atacarnos, se escondía entre 2 plantas. El animal lloraba como lo haría un ser humano y no como lo debería hacer un animal. Me gritaron que me regresara a mi habitación, pero no les obedecí, quería ver al animal más de cerca, no me importaba si me atacaba. Poco a poco me fui acercando detrás de los 2 hombres que traían las armas, la cara del animal había cambiado, les puedo jurar a que sus ojos eran humanos y me reflejaban dolor. A pesar de las advertencias de los hombres, me acerqué aún más al animal. Cuando menos lo esperé, me soltó un zarpazo. En eso me agarraron de la camisa y me jalaron para atrás. En eso volvieron a disparar, pero en esta ocasión, el animal saltó de su escondite. Lo que pasó después, es lo más extraño de todo y si no fuera porque fuimos varios los testigos aún tendría dudas. El animal tomó una silueta humana y se escabulló en medio de la noche. Esa transformación asustó mucho a los hombres de las armas, que en lugar de salir en busca de la extraña criatura, prefirieron volver a entrar en la casa. Una vez adentro, los organizadores le dijeron a todos que en la mañana nos regresarían a nuestros hogares. Yo me quedé platicando con uno de los hombres que le dispararon a la criatura. Él me dijo que esas criaturas no pertenecían a este mundo, quizás en un principio sí fue un hombre, pero que fue consumido por la oscuridad de la brujería. Y el motivo del que estuviera rondando por allí, se debería que estaba cazando a uno de nosotros, motivo por el que no se iban a arriesgar a pasar una noche más, por eso nos iríamos apenas amaneciera. Regresé a casa y yo mismo ingresé a una clínica especializada en adicciones. Hasta la fecha no he vuelto a beber, ni he vuelto a participar en algún retiro espiritual. El siguiente relato se llama La Mensajera. Esta historia empieza en una funeraria, era el velorio de mi único tío, hermano de mi madre. Cuando entré, miré a la mensajera de la muerte, pasaba desapercibida para todos, pero ahí estaba como si hubiera ido a cerciorarse que mi tío estaba muerto. Mi nombre es Saúl, tengo 28 años, vivo en un poblado de Michoacán y la mensajera de la muerte de quien hablo es una mariposa negra. Se dicen tantas cosas sobre esta mariposa, que la verdad se confunde la realidad con la fantasía, pero la más conocida es que anuncian la muerte, por lo mismo mucha gente al verla les causa miedo y las matan. Mi tío se llamaba Pedro y a la hora de su muerte contaba con 55 años, mi madre me contó que desde que mi tío Pedro tenía 14 años, mi abuelo le contaba sobre las mariposas negras, le dijo que son mensajeras de mal augurio o de muerte.
que venían del mundo de los muertos y que en algunas partes se le conoce como muerte disfrazada, que si alguna vez miraba a una tendría que matarla, si no el muerto sería él. Así por años le contó muchas cosas sobre esas mariposas. Mi madre escuchó un día que le dijo que a esas mariposas nadie las quiere, que son nocturnas y que los animales de la noche son malos. Mi tío se espantó mucho por lo que le contaba mi abuelo, pero también se obsesionó con el tema, y todas las tardes mi abuelo le contaba cosas. Le dijo que si un día llegaba a ver esa mariposa en la casa significaba que iba a morir, pero que la mariposa no tendría la culpa ya que ellas solo son mensajeras. El tiempo pasó, mi madre se casó e hizo su vida al lado de mi padre en otro pueblo, y mi tío Pedro se quedó solo con mi abuelo. Después de mucho tiempo, una tarde que mi tío fue a ver a mi abuelo a su cuarto, se quedó paralizado al descubrir que en el marco de la puerta de entrada estaba una mariposa enorme como de una cuarta y era completamente negra. Le vino un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo y enmudeció del miedo, ya que según lo que le había contado el abuelo, significaba que él iba a morir. Cuando reaccionó agarró lo primero que encontró para matarla, pero en el instante que la perdió de vista bastó para que ya no la encontrara. Le pareció imposible, ya que era muy grande, pero así fue. Mi tío no le contó nada a mi abuelo para no asustarlo o preocuparse, ya que era grande de edad y había estado algo enfermo. Preocupado le platicó por teléfono a mi mamá Margarita, pero ella le dijo que no se creyera de todo lo que escuchara. Mi tío Pedro se preocupó tanto que buscó a un curandero. Era guatemalteco y le dio más información sobre la mariposa negra. Le dijo que su nombre era Escalapa o Arata, hacía referencia a un demonio llamado Escalafus, el rey del inframundo en la mitología griega. Que cuando se aparece esta mariposa también podría ser que significa que alguien está siendo trabajado con algún mal, ya que estas mariposas frecuentan las casas de las brujas, y son utilizadas por ellas para mandar mensajes. Le dio un amuleto para que lo pusiera a la entrada de la casa y así estar más tranquilos. Para su desgracia, al regresar con ese amuleto, mi abuelo ya había muerto. Fue algo muy duro para mi madre y para mi tío Pedro, que en unos días pasó de la tristeza al enojo y después al odio hacia esta mariposa. A partir de ese día se dedicó a matar a todas las mariposas negras que encontraba, grandes y chicas, no le importaba, recordando lo que le habían dicho. No se le escapaba ninguna porque si se le escapaban él moriría. En una ocasión, cuando iba llegando a su casa ya en la tarde, se dio cuenta que una mariposa negra lo venía siguiendo. Por instinto, al sentirla cerca quiso golpearla, pero ya no la miró. A partir de esa noche tenía pesadillas. En ellas se veía atacado por muchas mariposas negras que se le metían en la boca. Cuando despertaba se ponía a vomitar y al recordarlas se llenaba de escalofríos. También soñaba que una gran sombra lo abrazaba. Él sentía que se asfixiaba y luchaba por zafarse. Cuando lo lograba, se daba cuenta que era una mariposa negra enorme y eso le hacía despertar empapado en sudor. A veces le hablaba a mi mamá y tardaban horas hablando de lo mismo y era siempre una preocupación para ella. En ocasiones iba a ver al brujo, le hacía limpias y rezos para su protección, pero él sentía que no le estaban funcionando, ya que las pesadillas no terminaban y las mariposas tampoco se acababan. Le recomendaron a mi tío dejar de matarlas, porque le podrían mandar un hechizo, ya que, como dije, él sabía que son mensajeras de las brujas. Al ver que empeoraba las pesadillas, más odiaba a las mariposas, y para colmo todos los días lo visitaba una mariposa negra, pero cuando la iba a matar desaparecía. Un día antes de su muerte, se le vio discutir con una mujer de aspecto muy descuidado, pero no se supo quién era, solo que dejó muy alterado a mi tío, de muy mal humor. Y esa noche, como nunca, las pesadillas estuvieron más feas, ya que dice mi mamá que mi tío le platicó que se despertó gritando en medio de la noche y como siempre vomitó. Al siguiente día, ya entrada la tarde, cuando regresaba de su trabajo, no contestó el saludo de algunos vecinos, gritó que la casa estaba llena de mariposas negras. Por un instante se quedó mirando, luego corrió hacia la casa gritando que las iba a matar. Como un loco agarró un palo y tiraba golpes para todos lados, subió a la parte de arriba y fuera de sí, gritaba que se murieran. Cuando lo miraron algunos vecinos no sabían lo que estaba pasando y le gritaron que bajara, que qué estaba haciendo. Cuando escuchó el grito, se dio cuenta dónde estaba y que no había ninguna mariposa, se quedó paralizado y soltó el palo. Lamentablemente mi tío estaba desorientado y cayó de una altura de 3 metros.
un vecino corrió a tratar de ayudarle, pero ya era tarde y falleció. Por el alboroto había mucha confusión, llegó el forense y se hicieron las averiguaciones, todo era tristeza y desconcierto, ya en la noche le avisaron a mi madre. Se iban a hacer los funerales en su casa, pero empezaron a llegar muchas mariposas negras, como nunca se habían visto y la gente asustada no quería asistir, por eso se tomó la decisión de hacerlo en la ciudad. Mi madre me contó todo lo que había pasado y me dijo que la acompañara al velorio. Nos fuimos en un taxi, porque también vivimos en un pueblo cercano a la ciudad. Antes de entrar a la funeraria, se me acercó un hombre extraño con una mirada muy rara, muy serio, y me preguntó si yo era el sobrino de Pedro y le dije que sí. Mi madre se metió a la funeraria y yo me quedé a hablar con él. Me comentó que él era de Guatemala, de un poblado que se llama Matitlán, y que era brujo. Me contó todo lo que sabía sobre el caso de mi tío Pedro, que estaba seguro que todas las mariposas que mi tío había matado de seguro pertenecían a una bruja de la región. Que la mayoría de esas mariposas, eran mariposas muertas o mariposas fúnebres, son las que traen desgracias a las familias, son de mal presagio, por lo mismo no debe uno matarlas. También me explicó que había una mariposa en especial que se diferenciaba de las demás por su gran tamaño y esa, aunque también es negra, es el alma de un familiar que viene a visitarte y lo más seguro es que era el alma del abuelo, que quería avisarle de algo, pero él nunca lo entendió y siempre la corría. Al no entender su significado él solo se condenó,